Bueno, buenos días. Antes que nada, gracias a Marcos y a todos los participantes por la invitación. Es un placer estar acá compartiendo. Bueno, vamos a dar un volantazo con el tema. La idea es hablar sobre la gestión de residuos, particularmente los residuos sólidos, a través de compostaje con un sistema de tratamiento, pero también un sistema de valorización. Y cómo abordamos esta temática desde una agencia de extensión a través de un programa sin cambio rural, quizás algunos lo han escuchado o les suena. Bueno, esto lo saben mejor que yo, probablemente todos ustedes, de que la producción porcina ha transitado un proceso de transformación, ¿no?, vinculado a una intensificación, no solo la producción porcina, la producción animal y a nivel mundial, sí, no es algo que se da solo en el país. Hay una intensificación, ¿sí?, mayor capital por unidad de tierra, mayor cantidad de animales por unidad de superficie, que lleva a cambios tecnológicos en instalaciones, en nutrición, en sanidad, en genética, y aparece un impacto, ¿sí?, ambiental. Cuando hacemos la evaluación ambiental en un sistema de producción porcina confinado, aparece dentro de los impactos los vinculados a la generación de residuos y efluentes. Básicamente ahora hay cuando aparece la intensificación, aparece la generación y la acumulación puntual, ¿sí?, de los residuos y de los efluentes. Ya sea en los sistemas de cama profunda o las instalaciones tipo túneles, también que utilizan cama profunda, ¿sí?, donde hay un material utilizado como cama, un material vegetal bien deshidratada, que va a ser el receptor, ¿sí?, de la orina del estiércol, y que después esa mezcla de ese material utilizado como cama y el estiércol va a ser retirado, o en los sistemas confinados tradicionales, donde lo que se genera es un efluente, ¿sí?, cuando hablamos de efluente es líquido, ¿sí?, el porcentaje de sólidos totales es bajo, generalmente menor al 10%. Para esto, para que estemos claros, ¿no?, de lo que estamos hablando, cuando hablamos de efluente porcino hablamos de una mezcla, ¿sí?, de estiércol, orina, generalmente también hay restos de agua de bebida, hay restos de alimentos, de agua de limpieza, a veces puede ser agua de lluvia también, y cuando hablamos de un residuo sólido puede ser por el barrido, como usted diga, puede ser del barrido, ¿sí?, de las instalaciones, puede ser porque hay un sistema de separación de sólidos, o sea que ese efluente líquido se separa y volvemos a tener dos fases, el sólido y el líquido, o bien utilizando instalaciones de cama profunda, que como decíamos, lo que se retira y lo que se produce es un residuo sólido. ¿Por qué aparece la necesidad, ¿no?, de hacer una gestión adecuada de estos residuos y efluentes? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Y bueno, tenemos impacto fundamentalmente sobre el recurso suelo, el agua y el aire. Sobre el recurso suelo, generalmente esos impactos están vinculados a dos elementos que generalmente los agrónomos nos vemos con alegría, que son el nitrógeno y el fósforo, pero que si lo usamos adecuadamente, sí aparecen concentraciones elevadas. Ese nitrógeno, sobre todo en su forma de nitrato, puede lixiviar y llegar a las aguas subterráneas y generar contaminación, teniendo impacto sobre la salud. Ese fósforo puede también escurrir, llegar a cuerpos de agua superficiales y generar eutrofización, impacto sobre la profundidad acuática de ese cuerpo de agua. También vemos impactos en los suelos, sobre todo vinculado a un incremento en la conductividad eléctrica, ¿sí? Generalmente estos efluentes y residuos tienen elevado contenido de sales y impactos sobre el agua, como decíamos, ¿sí?, que están vinculados al nitrógeno, al fósforo, también a los patógenos y a los microorganismos peligrosos que pueden ser para la salud, coliformes fecales, salmonelas, huevos de parásitos, que suelen estar presentes en estos residuos o subproductos. También impacto sobre el aire vinculado a las emisiones, ¿sí?, de gases de efecto invernadero, metano, óxido nitroso, amoníaco, y como decíamos, una gestión inadecuada de estos materiales generalmente ocasiona proliferación de microorganismos, ¿sí?, que los vamos vehiculizando a través de esos materiales, presencia de roedores y moscas, que pueden traer conflictos, sobre todo si hay áreas pobladas circundantes.
Para gestionarlos, obviamente, tenemos que saber qué estamos generando, ¿sí? Cuánto generamos, y la realidad es que es muy variable. Hay una palabra que son mucho, la palabra menor que es depende, pero créanme que en esta ocasión realmente depende, muy variable la cantidad. Cuando vamos a la bibliografía, menciona 48 litros, ¿sí? Por madre en una granja de ciclo completo. Cuando vamos a medir en las granjas de porcinos con los que trabajamos, hemos encontrado hasta 150 litros. Obviamente depende del manejo, de cómo sean las instalaciones, de cómo se haga la limpieza, de con qué frecuencia se haga el vaciado, de la eficiencia en el uso del agua, ¿no? de cuántas pérdidas tengamos o no. A veces es algo que pasa desapercibido, ¿sí? Pero una canilla goteando o una manguera perdiendo es mucha agua. Un agujero en una manguera, por ejemplo, son 720 litros de agua por día, y eso implica, ¿sí? Una construcción, una laguna de almacenamiento mayor de 3x3 por 25 metros. O sea, lo primero creo que para empezar a gestionar es empezar a ver si podemos reducir la cantidad de efluentes y de residuos que generamos, sobre todo no considerando eso, prestándole atención dentro del sistema a las pérdidas de agua que puede haber, que pueden ocasionar después que tengamos que incrementar notoriamente el sistema de gestión, de conducción, de almacenamiento y de tratamiento. Bueno, ¿y qué tienen esos efluentes? También es muy variable, ¿sí? Acá podemos establecer máximos y mínimos de los principales componentes, pero la variación es grande. Lo que sí podemos decir que los efluentes líquidos, los sólidos que contienen son bajos, ¿sí? Generalmente no supera el 8%. El nitrógeno que tiene, la mayoría está como amonio. Es importante, sobre todo si vamos a hacer el uso agronómico, porque tenemos muchas chances de perderlo por volatilización. Tienen elevada conductividad eléctrica y, como decíamos, estos materiales suelen contener microorganismos y coliformes fecales y parásitos. Bueno, los residuos sólidos, estos son, hay bastante menos bibliografía sobre esto. Estas son mediciones que hemos realizado de distintas camas profundas, ¿sí? También la conductividad eléctrica suele ser elevada, tiene el porcentaje de nitrógeno total muy variable, depende de la cantidad de material que se utilice como cama y depende de la densidad de animales y de la frecuencia con la cual se haga la limpieza de los túneles. Bueno, cuando vamos a ver cómo gestionamos, ¿no? Eso que generamos y que intentamos caracterizar, a veces la caracterización es costosa y no es tan fácil conseguir por ahí laboratorios que hagan todos los parámetros que a veces las normativas no existen, pero es importante, si es posible, sí, sobre todo, al menos intentar cuantificar cuánto efluente y cuánto residuo generamos. Se abre un abanico de posibilidades para gestionar esos efluentes o esos residuos importante, ¿no? Podemos pensar en si generamos líquido, es lo que decíamos, bueno, utilizar un separador de sólido y obtener una fracción líquida, que generalmente los sistemas de producción van a un sistema de tratamiento biológico a través de lagunas, y ese sólido sí tratarlo mediante compostaje. Generalmente son sistemas de tipo tamices, sistemas mecánicos de separación de sólidos que tienen un tamiz y después un tornillo y nos ayudan a obtener parte de los sólidos que tiene ese efluente, y fundamentalmente se hace para disminuir la carga contaminante de ese efluente, ¿no? Al sacar los sólidos, disminuir los olores, aumentar la vida útil de esas lagunas, ¿sí? Y si queremos exportar los nutrientes fuera del sistema, obviamente es mucho más eficiente haciéndolo a través de un material sólido y no mover agua así como teníamos originalmente el efluente. Bueno, el biodigestor es otra opción, ¿sí? No soy especialista en biogás, y acá hay investigación experimental de un compañero que trabaja en biodigestores, hay un biodigestor. La posibilidad es que los beneficios crean la obtención de energía y la obtención de un biol, que hoy a nivel nacional sí hay una normativa que si obtenemos la caracterización y los valores que exige esa norma, podemos utilizarlo agronómicamente. Las lagunas, sí, las lagunas de tratamiento biológico,
sistemas comúnmente más utilizados en nuestro país, es importante pensar a la laguna como un sistema de tratamiento y no como una cava, ¿sí? Debe tener un diseño específico con determinadas dimensiones, con determinada forma, y considerando no solo el volumen de agua a almacenar, sino también te va a poner ahí un proceso de tratamiento. Y bueno, sobre lo que vamos a especificar, que es sobre el tratamiento de los residuos sólidos, que si bien también hay diferentes alternativas, aparece sí el compostaje como un sistema mundialmente recomendado para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos en general, más allá de, en este caso específico, que hablaremos de los residuos porcinos. El compostaje es un proceso bioxidativo, ¿sí? O sea, es un proceso que requiere oxígeno y que lo van a llevar a cabo microorganismos que van a ser nuestros aliados fundamentales para que ese proceso ocurra. Involucra un residuo sólido heterogéneo, que en este caso van a ser el residuo sólido porcino, el residuo de que venga de instalaciones de cama profunda, una etapa así termofílica. Tenemos que lograr que ese material levante temperaturas, que llegue por encima de 45 grados para bajar la carga de patógenos, y después lo que llamamos una etapa de maduración. Es una etapa donde vamos a alcanzar lo que en el mundo del compostaje llamamos algo que es muy importante, que es la estabilización. Nosotros arrancamos con un material crudo, ¿sí? Como decimos, que está inestable, es decir, que pueden suceder varias cosas, ¿sí? Van a suceder probablemente, si lo ponemos en un recipiente o en una maceta, probablemente vamos a los 10-15 días y el volumen bajó a la mitad. ¿Por qué? Porque hay mucha materia orgánica biodegradable, fácilmente degradable, entonces van a suceder una serie de transformaciones propias de la alta actividad biológica que ocurra en ese material. Por eso nosotros queremos lograr a través del compostaje ese material inestable, lograr un material estable que cuando lo pongamos en el suelo o en una maceta mantenga así, nos brinde sus beneficios y mantenga su calidad y no ocurran procesos de transformación que puedan competir con los cultivos o ocasionar o disminuir el espacio físico, en el caso de utilizarlo en un contenedor. Y generalmente esos materiales están inmaduros, que básicamente la inmadurez se mide como un efecto adverso para los vegetales, que está vinculado también al consumo de oxígeno por esa alta actividad biológica, y puede estar vinculado también al elevado contenido de amonio que suelen contener. Bueno, buscamos al final tener un material estable, maduro, que esté higienizado, homogéneo y sin olor, que podamos utilizar dentro del sistema productivo, o bien hoy tenemos una normativa específicamente de compostaje que nos permite inscribirlo en SENACE y comercializarlo como un producto. Bueno, esta es una caracterización de un residuo de cama profunda. Hay indicadores de esto que decíamos, que está inestable, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una elevada respiración, hay muchos microorganismos respirando. La normativa exige que estemos por debajo de 0,5, cuando el residuo sale de las instalaciones tipo túneles tiene 1,87. Este es maduro, básicamente la madurez, uno de los indicadores, hay varios, pero es mediante un ensayo de germinación, como el que solíamos hacer en la escuela, digamos. Medimos la germinación en lechuga y rabanito y está por debajo del 60%, que es lo que exige la normativa. Y bueno, la presencia de patógenos, que en este caso se analizó con informes fecales, está por encima también de lo que exige la norma nacional. Bueno, y aparece entonces el compostaje como una alternativa para transformar ese material inestable, inmaduro y que contiene patógenos en un material que podamos agregarle valor y utilizarlo sin demasiado riesgo. Los sistemas más utilizados son los abiertos y que se diferencian por cómo vamos a dar, según dijimos que es un sistema bioxidativo, o sea que requiere aireación. Entonces la mayoría de los sistemas abiertos se diferencian por cómo vamos a dar ese oxígeno, esa aireación que necesita el proceso, que puede ser mediante aireación mecánica, moviendo esa pila de compostaje, o mediante inyección de aire por alguna turbina, o simplemente por la compacción natural. Cómo llevemos a cabo el compostaje va a depender mucho
mucho de qué material de partida tengamos. Obviamente varía mucho si tenemos un residuo porcino que proviene de la separación de sólidos del efluente o si tenemos un residuo porcino que viene de un túnel que está mezclado con un material vegetal que ha sido utilizado como cama. Hay algunas claves, sí, que hay algunos parámetros que por suerte no son difíciles de medir, como la temperatura y la humedad, que nos van a indicar mucho sobre cómo está avanzando ese proceso de compostaje. Hay algunas cuestiones, algunas estrategias operativas que vamos a tener que hacer durante el proceso para finalmente obtener el producto final deseado. Dentro del material de partida, lo importante es la relación carbono-nitrógeno. Lo ideal es 20-30 relación carbono-nitrógeno, o sea, esa sería la dieta balanceada para los microorganismos y que van a ser los aliados nuestros para que este proceso ocurra. En los residuos de producción porcina y en la mayoría de los residuos pecuarios no alcanzamos esa relación, la relación es más baja. En ese caso, el riesgo que tenemos es que vamos a perder nitrógeno, que muchas veces si no tiene un material estructurante, como puede ser la cama vegetal, se compacte y tenga que ser un proceso anaeróbico. Por eso también es muy importante la densidad. La densidad es clave. Si nosotros tenemos un material poco denso, que tiene un material estructurante, que tiene porosidad, el proceso va a transcurrir, digamos, mucho más naturalmente y no vamos a tener que estar tan encima moviendo o inyectando aire. La humedad es clave, sí, tener materiales que tengan entre 40 y 65% de humedad y el pH que asegure que esa actividad biológica se dé, esa actividad microbiana y que no se vea afectada como pasa cuando hay pH muy extremos. Bueno, estos son ejemplos de algunos residuos. Como vemos, la humedad en general está acorde, en algunos casos está por encima, pero generalmente no impide que el proceso avance. La densidad es bastante variable, pero generalmente también no es un factor limitante, salvo que estemos con residuos, sea estiércol, que no tengamos, no es un residuo de cama profunda y que tenga elevada humedad, ahí sí puede requerir o que mezclemos con otro residuo, lo cual logísticamente es bastante complejo, o que inyectemos o movamos con más frecuencia. El pH generalmente no hay demasiados problemas, como decíamos, la relación carbono-nitrógeno puede ser baja. El riesgo acá es que perdemos nitrógeno, perdemos valor agronómico y además estamos generando una pérdida que tiene también un impacto ambiental. Bueno, durante el proceso si avanza correctamente, la temperatura debería comenzar a aumentar, ¿sí? Y mantenerse por encima de 45 grados. Cuando superamos los 45 grados, entramos en la etapa de esa termófila. La normativa nacional nos exige que tengamos 55 grados, ¿sí? Temperaturas por encima de 55 grados durante 15 días y que tengamos 5 volteos durante esos 15 días. Si es una pila que no se mueve, ¿sí? Se armó la pila, generalmente los sistemas abiertos son pileras que tienen más de 1,5 metros de altura. Si esa pila no se mueve porque optamos por un sistema de compostaje pasivo, en ese caso nos pide 3 días con temperaturas por encima de 55 grados y que la pila esa esté cubierta. Con esto deberíamos ser un indicador indirecto de que estamos bajando la carga de patógenos, de microorganismos peligrosos para la salud. Puede suceder que nosotros generemos un residuo sólido de la producción porcina, armemos una pila, una hilera piramidal con más de 1,5 metros de altura y la temperatura no aumente, esté fría, medimos y está por debajo de 40 grados o similar a la temperatura ambiental. En ese caso, puede ser que no alcancemos a tener el volumen suficiente. Generalmente necesitamos más de 1 metro cúbico para que la temperatura levante. ¿Por qué? Porque el calor que se genera en esa pila es por la actividad microbiana. Si el calor que se pierde porque tenemos un bajo volumen es mayor que el que se genera, la temperatura no levanta. Necesitamos un volumen suficiente para que el calor generado sea mayor que el perdido y lleguemos a temperaturas superiores a 75 grados que nos indican que está ocurriendo la higienización. Puede suceder también que no levante porque esté muy seco, es raro que ocurra, ¿sí? En los
la humedad esté muy elevada, entonces ahí tiende a ser un proceso anaeróbico en ausencia de oxígeno, aparecer olores desagradables, haber moscas, ¿sí? No está ocurriendo un proceso bioxidativo aeróbico, sino que es un proceso anaeróbico que no deseamos. Ahí es cuando necesitamos sí o sí mover, inyectar aire, ¿sí? También se pueden usar cañerías de plástico perforadas que ayuden, que hagan un efecto tipo chimenea, que el aire caliente sube y que ayude a airear la piel. Puede suceder al revés, que la temperatura ascienda demasiado, ¿sí? Y no baje. En este caso está ocurriendo un proceso que se llama inercia térmica y necesitamos también mover para remover ese calor que se generó y que quedó ahí capturado. Bueno, además de la temperatura, otro indicador importante es, como decíamos, la humedad. Necesitamos mantener los niveles de humedad adecuados para que la actividad biológica ocurra. Que no esté muy seco ni muy húmedo, ¿sí? Cuando está muy húmedo sucede que todos los poros están llenos de agua y empieza a aparecer un proceso anaeróbico que genera otro proceso negativo que no es el que queremos en el compostaje. En esta ocasión, cuando se seca, no queda otra que regar. Nos pasó el año pasado con la sequía, que la pila se secaba y nos dábamos cuenta porque la temperatura de repente baja, ¿sí? No sigue una curva tradicional, sino que ocurre una baja repentina. Y bueno, y si está muy alto también, o mezclar con algún material estructurante que podemos tener en la zona, o intentar mover. Cuando hablamos de mover, si son pilas aireadas mecánicamente, ¿sí? Que se mueven, tenemos la opción de hacerlo con una pala mecánica. Primero la opción manual, ¿no? Con horquilla es lo más conveniente, mucho mejor que con pala. Después puede hacerse con una pala mecánica o bien maquinaria específica, ¿sí? para este fin, que se llaman removedoras de compost. Tienen un rotor con paletas, ¿sí? Ahí no sé si va a ver las fotos, son traccionadas por un tractor. El tractor va paralelo a la pila y el rotor va moviendo y homogeneizando la pila. El beneficio de mover mecánicamente es que siempre lo que está en la superficie de la pila va a pasar al centro, entonces en algún momento todo va a estar, o la mayor cantidad de material va a estar sometido a altas temperaturas. La otra opción es usar este tipo de turbinas, ¿sí? Que generalmente están conectadas a un timer y que encienden durante determinados minutos y que inyectan aire dentro de la pila, o como decíamos, simplemente usar caños de PVC perforados que ayuden a generar un efecto chimenea y hacer un movimiento de aire para oxigenar el material. Bueno, cuando volteamos, generalmente la temperatura nos da el indicador, ¿sí? De cuándo mover o cuándo voltear. Si bien si queremos comercializar el producto y estamos pensando en inscribirlo, bueno, ahí sí necesitamos 5 volteos segundos. Pero si no, si la temperatura vemos que está muy alta, por encima de 70 grados, que ya no es lo deseado, o sea, lo ideal es mantenerlo en esa etapa termófila entre 55 y 70 grados. Si está por encima, debemos mover para liberar ese calor almacenado que decíamos hoy, o bien otro indicador de cuándo mover es la humedad. Si hay mucha humedad, debemos también mover para que no se genere este efecto, que se pudra básicamente, o que genere un proceso anaeróbico. Para la humedad hay un método recomendado que es el método del puño, ¿sí? Que es agarrar el material y si chorrea agua es porque está demasiado húmedo. Si se forma el chorizo, está ok, y si las partículas están completamente desagregadas, está muy seco. También obviamente se puede hacer en laboratorio, pero es un método que funciona y cuando uno se va haciendo el ojo de acuerdo a cada material, puede ir junto con la temperatura, ir determinando si está pasado de humedad o está demasiado seco. Bueno, estos son algunos ejemplos de algunos sistemas de compostaje. Estos son residuos de cama profunda con distintos sistemas de aireación. ¿Sí? El azul es una aireación forzada, es decir, que se inyectaba aire con una turbina. El rojo es un sistema de aireación pasiva, no se hacía nada, ¿sí? Estaba la pila y se monitoreaban los parámetros, y el verde es un sistema de aireación mecánica, así que se utilizó una removedora de compost. En este caso es un residuo de capa profunda
que tenía mucho material utilizado como cama y la densidad de animales era bastante baja, lo cual el sistema de compostaje pasivo, que no tenía ningún sistema de dirección activo, el rojo funcionó, pero después vemos que cuando depende de la cantidad de material utilizado como cama y de la densidad animal, ese sistema a veces no funciona, porque si el material tiene mucho estiércol y poca paja, tiende a compactarse y sí o sí requieren en algún momento para bajar la humedad y airear que incluyamos un sistema de dirección activo. Bueno, y estos son los valores finales que obtuvimos de esos tratamientos. Solamente mencionar que los patógenos bajaron, ¿sí? Que la respiración, que era esta que habíamos medido, la estabilidad, bajó y alcanzamos los valores que exige la normativa, y que el índice de germinación también sí aumentó, o sea que ya no había ese efecto adverso del material sobre la germinación y el crecimiento vegetal. Bueno, la idea, como sea que gestionemos, ¿no? Como ya se mencionó también en la charla anterior, la idea es pensar en la economía circular, que ese residuo, ¿sí?, deje de ser un residuo y pase a ser un subproducto que le podamos agregar valor, utilizarlo dentro del sistema productivo o bien agregarle valor y exportarlo fuera de él. Es un problema, pero también puede ser una oportunidad, y para terminar quería contarles cómo estamos abordando este tema desde la Agencia de Extensión de Arrecifes a través de la formación de un grupo, ¿sí?, a través del programa Cambio Rural. Cambio Rural es un programa que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que está conjunto junto con el INTA, que tiene su fuerte, ¿sí?, en el trabajo grupal. ¿Sí? Se trabaja con un grupo de productores que pueden ser entre 8 y 12. Y la idea es facilitar procesos de transformación en los sistemas productivos. En este caso son porcinos, pero hay grupos que tienen obviamente otras actividades. Lo que se busca también es vincular, ¿sí?, las demandas de ese grupo, las demandas sobre todo de tecnologías con las ofertas tecnológicas, también promover articulaciones y facilitar acceso a financiamiento. Bueno, ¿cuál es la estrategia para hacer esto? Bueno, hay un grupo de productores, ¿sí?, que tiene una problemática en común. En este caso son productores porcinos, que la problemática en común es la gestión de los residuos y de los efluentes. Hay una promotora asesora que es un profesional de la actividad privada, en este caso es una ingeniera ambiental, Candela Barceló, que acompaña al grupo, ¿sí?, en ese proceso de transformación. Hay un agente de proyecto que es finalmente un profesional del INTA, que hace esa vinculación entre el programa, la institución y los productores, y acompaña ese proceso. Y después hay un representante del grupo que es el capitán, digamos, el Messi del grupo, que lidera un poco la organización de las reuniones, ¿sí? En este caso son 8 productores, ¿sí?, todos cercanos a Arrecifes, y la estrategia del programa es definir un plan de trabajo grupal y un plan de mejora individual. El plan de trabajo grupal está vinculado a, como decíamos, a las problemáticas comunes del grupo. Y el plan de mejora individual es propio de cada sistema, en este caso propio de cada granja, en función de una situación inicial que teníamos cuando se inició el grupo y a dónde queremos llegar. Con este grupo vamos a estar trabajando con todos los grupos Cambio Rural más de 3 años, ¿sí?, para tratar de lograr este objetivo. Al inicio, cuando se conforma el grupo, se definen cuáles son los problemas y cuáles son los objetivos sobre los cuales queremos trabajar este año. En este caso, el plan de trabajo grupal se definieron básicamente 3 objetivos, que era conocer cuáles eran las normativas vigentes, cuáles eran las tecnologías disponibles para el tratamiento de los residuos y intentar acceder a líneas de financiamiento específicamente para esta problemática. O sea, la problemática del grupo es que hay una gestión inadecuada de esos residuos y efluentes, las granjas han ido creciendo, se han intensificado y la gestión de los residuos y efluentes a veces ha quedado a un costado, sí, y llega un momento que es necesario, comienza a tomar relevancia. Venía siendo una demanda en la agencia, ¿sí?, en una mesa porcina local, en el Consejo Local Asesor, y nos pareció una estrategia
oportuna abordarla a través del programa Cambio Rural porque nos permite darle continuidad a esa problemática a través del plan de trabajo grupal, ¿sí? El plan de mejora de cada una de las granjas, y lo que establece el programa tiene un componente fuerte en capacitación, ¿sí? Para organizar talleres, capacitaciones, y se realiza una reunión mensual con todos los integrantes del grupo, generalmente en las granjas, ¿sí? Y vamos abordando esta temática en cada uno de los sistemas. Al principio de este grupo, que se llama Valorizando Residuos, tuvo un fuerte componente de capacitación. Se hicieron varias jornadas sobre las distintas tecnologías disponibles para el tratamiento de los residuos. Visitamos distintos módulos demostrativos, visitamos productores que ya están un pasito más avanzado con este tema. Fuimos a la Experimental Pergamino, fuimos a la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario en Zavalla, y lo que nos permitió el grupo sí es extender la red de actores vinculados a la temática, contactarnos con otros productores, contactarnos con los proveedores de tecnologías, con instituciones educativas, con organismos de control. ¿Sí? Nosotros en la provincia de Buenos Aires no tenemos todavía una normativa que habilite el uso agronómico, la gestión agronómica de esos efluentes. Los productores pudieron contactarse con quienes estaban tramitando o intentando que esa normativa cambie. Sí, permitió extender la red de actores vinculadas al territorio o a la zona que están trabajando en la temática. Después, en otra etapa, el grupo comenzó a hacer un diagnóstico propio de cada granja, caracterizando el agua y cómo estaba, y generalmente después de esos diagnósticos había una charla o un taller vinculado a la temática y a los resultados. Se analizaron los suelos que venían con años de aplicación de efluentes y algunos efluentes agresivos, y esto estamos todavía, no se hizo en todas las granjas, pero sí estamos avanzando. Estas son las reuniones grupales que como te comentaba, se hace cada una de las granjas de los productores. Generalmente hay al inicio una ronda de novedades, después se conoce la granja, cómo es la gestión actual y cuál es la propuesta de gestión para un futuro. A través del grupo se obtuvo acceso a un programa que se llama Interris, Innovación Territorial Sustentable, que permitió acceder al financiamiento de dos proyectos, uno vinculado aparte del financiamiento, obvio, pero fue una gran ayuda porque era específicamente para este objetivo, para adecuar esto es un ecualizador y esta es la construcción de una laguna, pero para los proyectos estaban vinculados a adecuar la gestión de los efluentes líquidos, y otro a la compostaje, a la transformación de los residuos sólidos en compost. Se presentaron esos proyectos, se accedió a la línea de financiamiento y actualmente se está ejecutando. Esta es parte de una removedora de compost que se está armando para transformar los residuos sólidos. Ahí estamos viendo si de manera asociativa o de uso compartido cómo va a ser, pero la idea es utilizarla para transformar los residuos sólidos en un producto valioso. La experiencia de Cambio Rural, si bien es rara, porque generalmente están vinculadas a la actividad productiva, en este caso estamos vinculadas, el grupo se une por una problemática vinculada a la gestión de residuos, pero creo que ha sido un proceso de aprendizaje que nos ha permitido sobre todo abrir, articular con diferentes instituciones, productores, constituir una red que obviamente necesita seguir fortaleciéndose, pero tanto los encuentros grupales como las visitas ha permitido esto, visibilizar la temática y mantenerla siempre vigente, que era lo que un poco apostábamos con el programa. Hay mucho por mejorar, hay mucho por hacer, pero creo que ha sido una estrategia factible para este tema. Bueno, desde ya, muchas gracias, espero que no la haya aburrido y se haya entendido.